Muy buenos días, queridos amigos. Es un gusto y un placer estar con ustedes hoy martes, aquí en otro episodio de su podcast La Verdad Ausente. Enfrente de mí se encuentra nada más y nada menos que el gran Salomón Santillanes. ¿Cómo estás, Salo? Buenos Hola, días. hola, un gusto nuevamente estar con ustedes. Muy bien, muy bien. Está la mañana fresca, ¿no? Está tranquila la mañana. Pues afuera, aquí está caliente como siempre, pero pues agradecidos con Dios de que no estamos en Sonora o Tabasco y sin aire acondicionado. No es por nada contra la gente de esos lugares, no, pero yo soy una persona que soy muy caliente en el sentido de que Caluroso, le vamos a soy muy decir. caluroso. Ok, ok. Soy muy caluroso. Soy muy Está mejor. caluroso y el calor y yo no somos amigos. No nos podemos llevar bien, no coexistimos. Así que siempre busco los lugares donde esté más fresco, por eso creo que Ensenada es un paraíso para mí, ¿no? El poder estar acá, porque pues, está fresco y si bien aquí está caliente, porque pues, estamos en un lugar muy encerrado, ahorita prendemos el ventilador al final y ya todo se refresca, todo entra en calma. Pero bueno, imagínate tener un ventilador en ciudades como Monterrey o ciudades como Hermosillo. Sinaloa. No, sí. Sería muy imposible vivir. Pero bueno, agradecidos con el Señor de estar acá. Salo, cuéntame, a ver, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy? Hoy tenemos, pues como todos los que hemos tenido, ¿no? Un tanto complicado, polémico, difícil también de encontrar o de llegar a una conclusión tal vez. ¿Cómo te Bueno, gusta? nosotros tenemos una conclusión, vaya está, pero a veces las personas no lo van a entender de esa manera, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de la predestinación, amigo. ¿Qué es la predestinación? Que nosotros ya estamos, ya se ha elegido el destino desde el comienzo. Es Es, decir, es y- como si te dijeran, ya nosotros estábamos predestinados para estar aquí hoy. ajá, todo, no importa lo que hagas o lo que quieras, tú estabas destinado o estuviste predestinado a estar sentado aquí frente a este hombre guapo para hablar acerca de la predestinación. Ok. Entonces, es como si le dijéramos a las personas, tu historia ya está escrita. Sí. O sea, ya está escrita tu historia, por más que tú hagas, esa No- va a ser tu historia. ajá, o sea, básicamente eres esclavo del destino. ¿Y dónde queda la libertad? Pues, pues no hay libertad. Y, Bueno, no hay una libertad subjetiva dentro de ajá. todo esto. O sea, que tú tienes la capacidad de elegir ciertos aspectos de tu vida. No, por ejemplo, hoy elijo qué desayunar o cosas así por el estilo, ¿no? Sí, sí. Pero en los aspectos más grandes, el universo o Dios o lo que quiera la gente, ya te había puesto un destino, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tu destino era robar un banco, pues no Vas a importa, o robar. sea, todas las condiciones que te estaban a tu alrededor te iban a llevar a que cometieras, pues, ese delito. O si tu destino es que seas salvo y que vayas al cielo y demás, no importa más bien lo que hagas, siempre todo te va a llevar a que tú seas salvo. Entonces ese es el destino de esto es lo que se entiende por predestinación o por el destino. O sea que existe el destino en la predestinación. Es Bueno, que va de la mano, son términos que van muy de la mano, ¿no? ok. Predestinación y destino. ¿Cómo le explicamos entonces a las personas que nos ven o que nos verán en este podcast acerca de la predestinación? ¿Cómo iniciar este tema? Mm, ¿Cómo iniciarlo? Fíjate que desde estudiando filosofía y viendo mucha gente que es filósofa, incluso hay una corriente ya en en la física cuántica, por ejemplo, en el cual también, o sea, muchos defienden de que no existe esa tal libertad de lo que ya hablamos, ¿no? Ujú. Que no existe el albedrío, que no existe la libertad, que todo y cada partícula, cada átomo que está en el universo ya tiene un fin preestablecido, ¿no? Y no importa lo que tú hagas, es lo que va a suceder. Ahora bien, esto, ¿cómo afecta nuestra vida, no? Y más bien, ¿cómo afecta también el cristianismo? Ujú. Podemos entonces decir que no importa lo que hagamos,
el destino ya está pues establecido. Entonces, ¿para qué preocuparnos? Esa podría ser una postura que desde mi cosmovisión se me hace muy nihilista. Y te puede, o sea, te puede hacer caer en el nihilismo y en el conformismo. Tanto, Sí. por ejemplo, en el nihilismo en la parte del agnosticismo o Ujú. el ateísmo. ¿Por qué? Porque pues ya todo está predestinado, ¿para qué yo me esfuerzo? O sea, ¿para qué yo tomo decisiones? O sea, ¿para qué estudio? ¿Para qué trabajo? O sea, al final de cuentas, si mi destino era ser un homeless, voy a ser homeless, trabajo o no trabaje. O bien, si mi destino es perderme o salvarme, no importa lo que haga, al final de cuentas ya está establecido sí, ya está predestinado mi vida. Entonces yo veo un gran problema, deja tú teológico, ¿no? Sí, sí, sí. De- de- Sacando un poquito la Sacando un Biblia, poco ¿no? De la todo. teología, desde el punto de vista existencial, para mí el predeterminismo no me termina, es más, no me gusta el predeterminismo. Se me hace una forma incluso a veces un poco fácil de zafarte de tu responsabilidad como ser humano. Hasta cierto punto también creo que eh, sí, o sea, como que te lavas las manos, ¿no? Diciendo eso. O sea, puedes lavarte las manos de muchas situaciones diciendo, ¿sabes? Yo es que ya estaba predestinado para que cumpliera, para que hiciera esto. Entonces, a mí el predeterminismo, dejando un poco de lado las cuestiones teológicas, no me gusta tampoco como forma de vivir. Es que como bien lo dices, eh, sacándolo un poquito del ámbito teológico, del ámbito bíblico, ahora sí que necesito tener más fe, decimos, ¿no? Necesito, pues, encontrarle un sentido si ya está todo determinado. Estaba buscando una poquita definición, un poquito de luz para la gente que nos está observando, nos está escuchando. Dice, predestinación es el adhesivo que se le aplica aquel cuyo destino ya está escrito. Ujú. De esa forma se entiende que la persona predestinada tiene su final destinado desde el momento de su nacimiento por obra de su divinidad o de algún tipo de fuerza mayor. O sea, el bebé que está naciendo hoy ya tiene su Ya, o sea, historia. sí, ya está elegido qué va a hacer, si va a ser doctor, va a ser enfermero, va a ser... No, o sea, hay una falsa sensación de libertad y decisión en todo lo que tiene que ver en el predeterminismo. Y sigue diciendo el concepto, ¿no? La predestinación es la destinación que se concreta con anterioridad a algo. El concepto se utiliza en el ámbito de la religión para nombrar para nombrar al designio de Dios que selecciona a través de la gracia divina a las personas que alcanzarán la gloria. Ujú. Entonces, ya poniéndonos en temas con lo que decías, ¿no? Más ya en ámbito teológico, porque ya nos dimos cuenta que de una forma personal, humana, aquí de existencial. Y muchos lo aceptan, la verdad, muchos viven felices pensando que, ok, pues ya mi destino está sellado, entonces, pues viven un poquito más despreocupados, ¿no? En sus vidas. Eh, pero sinceramente, o sea, por ejemplo, si yo no fuera cristiano, fuera creyente, tampoco sería como que una postura que yo tomaría, ¿no? Sí, por lo que mencionas, o sea, no le encontramos tal vez un sentido tomando Ajá. esta postura. Yo no lo tomo un sentido, hay gente que sí lo toma sentido. Para mí no, es una forma incluso a veces cobarde. O sea, se oye fuerte, Sí, para mí es sí. una cuestión a veces cobarde el deshacerte o querer quitarte tu responsabilidad. Porque es muy fácil excusarte, ¿no? Bajo esta tela de yo ya estoy predestinado o yo estaba predestinado para que pasara esto. Y muchas veces siento que la gente podría dejar de hacer cosas que realmente cambiarían su vida por esta mentalidad. Sí, sin duda. Mira, eso que mencionas es bien importante y entiendo la palabra cobarde, ¿no? Porque la gente puede, ahora sí que a nosotros no nos puede tener un sentido esto, pero hay gente, como bien lo dices, que puede tenerlo y puede eso llevarlos a que en su vida diaria, ahora sí que no tengan como tal un propósito, un objetivo. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué me levanto Ujú. temprano? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué me alimento sano? ¿Para qué? Cualquier cosa. ¿Para qué hago estas cosas si al final el desenlace, digamos, o el resultado ya está? Entonces, no tiene sentido que yo haga muchas cosas y al final el resultado va a ser ese mismo, ¿no?
cuando todo lo contrario, ¿no? Algo que te decía yo acerca de esto que mencionábamos, ¿no? Ya metiéndonos un poquito de la predestinación en el ámbito bíblico, en el ámbito teológico. Se puede decir que cuando entendemos esta parte de la predestinación, las personas dirían que si existe la predestinación, quiere decir que Dios sabe, pues, todo lo de las personas, o sea, quiénes se van a salvar o a quiénes Dios va a salvar y a quiénes Dios ahora sí va a decir que no se van a salvar. Uh-huh. O sea, que Dios desde un principio, incluso muchos dicen que antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía en su lista a los salvos y a los que se iban a perder. Ahora bien, o sea, puede existir cierta lógica en esto para muchas personas creer esta parte por ejemplo, el decir, o sea, sabemos que Dios es omnisapiente. Entonces, si Dios sabe todo, Dios sabe quiénes se van a perder y quiénes se van a salvar. Porque Dios lo sabe todo. Aprovechando esa parte, ¿no? La vez pasada tuvimos una pequeña diferencia, vamos a decirlo, ¿no? Una pequeña diferencia, Sam y yo, porque yo entendía, pues sí, que Dios lo sabe todo. Pero yo les decía que cuando Adán y Eva pecaron, pues Dios no los creó para que pecaran, ¿verdad? Dios no lo creó para que pecaran. Para que pecaran. Pero aún así Dios sí sabía que iban a pecar. Dios sabía que iban a pecar. Era un error mío, lo reconozco y hoy vamos a retomar esa parte, ¿no? Okay. Sí, Dios es omnisapiente, lo sabe todo. Entonces, lo sabe todo. ¿Cómo explicarle a las personas, Samuel? Que si Dios sabe todo. Que si Dios sabe todo, pues Dios sí sabe quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Ajá. Ahora, ¿cómo explicarles a las personas que no se trata nada más de que si Dios lo sabe todo y sabe los que se salvarán y sabe los que se perderán? Eso no es predestinación. Está complicado, ¿eh? No está tan complicado, pero tal vez puede ser complicado de entender. Esa es la oración. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios lo sabe todo. O sea, Dios sabe quiénes se van a salvar y se van a perder porque por su naturaleza Él lo sabe todo. Y porque es omnisapiente. Pero ahorita a la que le lancé esta pregunta, Enoch contestó lo siguiente: no es que Dios haya predestinado, es que es Dios omnisapiente. El que sea omnisapiente no está juntamente ligado con predestinación. O sea, Dios no predestinó, no eligió, no ¿cómo se llama? Colocó ahí una marca, es decir, este es producto bueno y este es producto malo desde antes de que naciéramos. Más bien, Dios sabe, pero no por eso nosotros estamos predestinados. Porque aún así, Dios nos da la posibilidad, nos da el albedrío para que nosotros podamos decidir. Si no, no seríamos seres libres. Es más, o sea, eso estaría en contra directamente con el libre albedrío o el albedrío que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque entonces no somos libres, somos esclavos de nuestro destino. Entonces no importa lo que hagamos, pues nos vamos a perder o nos vamos a salvar, sea el caso. Sí, claro, clarísimo como lo mencionas, ¿verdad? Una cosa es que Dios lo sepa todo y otra cosa es que Dios escoja a las personas. Uh-huh. Y algo bien importante, y es lo que vamos a tratar de un poquito estudiar aquí, compartirles algunos versículos, algunas evidencias, es exactamente eso. No porque Dios conozca y sepa todo, escoja a quienes se van a salvar y quienes se van a perder, sino que hace algo muy, muy importante en la vida de todos. En primer lugar, lo analizábamos en varios capítulos que veníamos hablando, ¿no? Acerca de las verdades absolutas, ¿no? Acerca de las verdades absolutas que encontramos en la palabra de Dios. Y cuando Dios crea el ser humano, no crea a unos mejores que a otros. O no dice, mira, la descendencia de esta va a ser mejor que esta. No, Él crea al ser humano y el ser humano se empieza a reproducir. Que hay maldad, sí, que hay pecado, sí, por la entrada, claro está, que analizábamos en el capítulo anterior, si no mal recuerdo. Pero, ¿cómo explicarlo, Sammy? ¿Cómo explicarlo para que la gente entienda de que Dios es igual para todos? Fíjate que hace rato te mandé un versículo, ¿no? Que me hizo patinar un poco, ¿no? Sí, lo admito, me hizo patinar porque en una primera instancia no lo logré entender, ¿no? Hasta que, pues igual, hablando contigo, viendo videos.
y que probablemente este versículo también en mucha gente cause esa duda, ¿no? Ujú. Y en base a este versículo creo que al poder explicarlo, se disipa todo eso y entendemos mejor este concepto, ¿no? Sí, Porque hasta cierto punto sí existe un grado de, o sea, existe predestinación en cierto punto, ¿no? O sea, no podemos decir que no existe 0% de predestinación. Sí hay algo de predestinación, pero no en ámbitos como la salvación o en otras cositas, ¿no? sí, lo que quieres decir es, ¿existe la palabra predestinación en la Biblia? Sí, Y se pero aplica en algunos aspectos. sí, pero no para decir, voy a usarla en Sammy para salvarlo. No la Ajá. voy a usar en Enoch para que se pierda. Y No. ahorita estaría bien ver algunos versículos que sí hablan acerca de que, o sea, sí existe predestinación, pero en ciertos aspectos muy específicos, que si bien, o sea, van a pasar porque tienen que pasar y porque Dios ya lo predestinó así, Ujú. pero muchas veces queremos tomar este término y se lo adjudicamos también al término, al tema de la salvación, que es donde recae todo el problema. O Sí, sea, ahí está el conflicto. así Porque ya es. meter el tema de la predestinación en la salvación, pues rebaja a Dios como este ser misericordioso, amoroso, a un Dios tirano. Y podríamos decir que peor que pues el mismo diablo, porque si Dios desde un comienzo, y, o sea, tiene sus juguetes para decir, este se salva y no se salva, entonces, ¿De qué se trata? ajá, incluso todo esto va en contra de la Biblia. Pero entonces vamos a ir, ¿cómo se llama? Tratando de ver versículos que hablan acerca de esto y eh, cómo esa interpretación nos ayuda a entender realmente qué es la predestinación y incluso también un poco acerca de la salvación. Claro. Así que, mira, vamos a leer en Romanos Romanos 9, 9. ¿no? ¿Qué parte te dije, no? En la 9:14 me dijiste. 9:14. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para eso mismo te he levantado, para demostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. O sea, esta parte te digo, a mí me hizo patinar bastante porque no manches, o sea, aquí a primera instancia podemos decir, pues Dios de alguna forma ya tiene predestinado a las personas a las cuales le va a otorgar su misericordia, a los cuales Dios ya les tiene preparada la salvación. Y luego en la última parte, en el 18, dice, eh, y el que quiere endurecer, endurece. Entonces, Dios también tiene la capacidad de decirte, ¿sabes qué? No importa lo que hagas, tú no te vas a salvar. Y es lo que también muchas personas creen y muchas personas se basan en este versículo para afirmar esas cosas. Ahora bien, ¿cuál es una correcta interpretación de este pasaje? Es un pasaje, como bien lo dices, que si no se aborda, o sea, que si no se toman las medidas o no se llega a un contexto histórico, un contexto lingüístico, como bien lo dices, puede No, ahorita hacernos dudar, o sea, puede hacernos, como decías, tropezar un poco y decir, a ver, pero ¿por qué esto está así, no? Sí, no, Entonces, debemos de buscar siempre la forma o la manera. Hay muchas herramientas tanto en los dispositivos como tangibles, claro está, comentarios bíblicos, de buscar un poquito de las traducciones de estos verbos, ¿no? Pero lo más importante es entender un poquito de qué está hablando, ¿no? Aquí Romanos, ¿no? Pablo, ¿no? Y lo que aquí se está tratando, amigo, es exactamente como bien lo decías, existe una parte de predestinación. ¿Por qué? Porque así como decíamos que Dios lo sabe todo, Dios conoce todo, Dios es todopoderoso. Bueno, alguien hace un momento comentó ahí en el Facebook que lo que Dios hace es conoce todo y da oportunidades a todos para salvarse. Ujú. Entonces, entendiendo y comprendiendo esta parte, lo que aquí se está tratando, de lo que aquí se está refiriendo, es que Dios
no lo veamos como un Dios injusto, como un Dios de favorece a algunos y a otros no los favorece, o da, digamos, algunas bendiciones a unos y a otros no, y esos otros son los que se van a perder. No, aquí lo que está hablando es, Dios conoce mi vida, sabe lo que yo necesito para salvarme y Él me lo otorga, Él me lo da, con el único propósito de que yo pueda aceptarlo y pueda salvarme, pueda llegar a esa salvación. Ahora, no significa que cuando Dios me da esos favores o me otorga esos favores, yo ya me voy a salvar o yo ya voy a alcanzar esa salvación. No, porque acuérdate que todos somos libres, tenemos libre albedrío. Y por más favores que Dios me haga, por más favores que Dios me dé, no significa que me voy a salvar nada más por eso. Tengo que yo decidir hacerlo. Ahora, los favores que Dios hace aquí o lo que aquí se está diciendo no está en tela de juicio como tal, la salvación. Está hablando más acerca de una presentación de parte de Dios, de por qué para con Moisés Dios sí tuvo misericordia y se presentó como Dios. Porque recordemos que en el monte Sinaí Moisés estuvo delante de la presencia de Dios y dice que lo vieron cara a cara. Eso está en el libro de Génesis. Y también dice que cuando Moisés venía bajando de ese monte Sinaí, dice que su piel brillaba porque había estado delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo poder entender eso hoy? ¿Por qué Dios no se me presenta a mí? ¿Acaso Dios no me ama a mí? ¿Acaso por eso yo no voy a ser salvo? ¿Te das cuenta? Entonces, no se trata de decir, es que Dios fue más, no sé, amoroso, fue más misericordioso, fue más bueno con otras personas que conmigo. No, es que Dios va a hacer los favores a quien Él quiera. Ay, perdón, me pegué el teléfono. A quien Él quiera, a quien Él decida. No se trata de porque lo hace con unos personajes y no lo hace con otros personajes, quiere decir, es que Dios le cae mejor a estos personajes o son más buenos ellos, o es que ellos se van a salvar. No, lo que aquí está tratando de decir es que Dios en su infinitos, o así, en todo lo que Él sabe, en todo lo que Él conoce, bueno, pues Él sabe lo que tiene que hacer. Y lo único que quiere hacer es salvarnos a todos. No lo puede hacer porque necesito yo querer salvarme a mí mismo también para poder lograrlo. Entonces, este pasaje, eso es lo que nos presenta, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. No se trata de que si yo hago favores o soy misericordioso con unos más que con otros, es porque ese uno lo necesita. Otra pregunta que nace mucho de este mismo texto es, el que quiere endurecer, endurece. Y aquí también pone la parte de Faraón, ¿no? Y es que en la Biblia hay partes donde pareciera que Dios endurece el corazón del Faraón, y otros textos donde pareciera que Faraón, simplemente por su terquedad, no obedece a las ordenanzas o la voluntad de Dios. Entonces, si leemos esta primera parte de Dios endureció el corazón de Faraón, entonces estás hablando de que tal vez tú en un instinto quieras obedecer, no quieras hacer lo correcto, pero entonces Dios viene y dice, ¿sabes qué? No, a mí no me conviene ahorita que me obedezcas. Voy a endurecer tu corazón para que cometas un mal. Entonces, el mal en sí ya no podría ser mi culpa, sino fue Dios que en su voluntad me adjudicó una dureza en mi corazón. Entonces, si esto no es así, ¿por qué no es así? ¿O por qué la Biblia menciona esto? ¿Por qué se adjudica o por qué adjudica a Dios el endurecimiento del corazón de Faraón? Ahora sí que, como bien lo decías, en su infinita sabiduría, en su saberlo todo como tal, Dios conoce, digamos, los tiempos. Dios conoce todo de nosotros, conocía todo del faraón, sabía qué posición estaba, cómo estaba, y sabía que lo que él necesitaba en ese momento, lo único que puedo yo pensar o puedo yo interpretar, es que lo que él necesitaba en ese momento era eso, como me lo dices, endurecer ese corazón. ¿Por qué? Porque tal vez eso lo iba a ayudar a entender lo demás, a comprender lo demás y a sentir un llamado de parte de Dios para que pudiera ser salvo. Aquí hay una parte que me gustó mucho, que como lo explica, dice, Dios deja que los que se rebelan cosechen las consecuencias de sus acciones. El faraón, o sea, endureció su corazón de una forma personal. Uh-huh. Entonces, lo que hace Dios es, ok,
lo quieres hacer, no voy a intervenir. Voy a dejar que tú sigas como lo hizo con Adán y Eva, como lo hizo con otros personajes de la historia. ¿Quieres seguir pecando o qué? Ve pecando. Para que tú mismo coseches las consecuencias de tus acciones. Dice, Dios podría haber intervenido de modo que las consecuencias nunca se manifiesten, pero no lo hizo. Exacto. En ese sentido, el Señor era responsable por ellas. Entonces, podríamos decir que es, más que nada, es lingüística lo que está, lo que se ve en estos versículos. ¿Por qué? Porque el Dios, al no intervenir, Él mismo se adjudica la responsabilidad. Es decir, o sea, Faraón se negaba a obedecer, pero Dios no intervino, no tajantemente cambió la voluntad de Faraón, no hizo, o sea, no hizo nada de eso. Simplemente... Es como Lucifer. Se mantuvo al margen. Te dejo. Pero como en ese momento Dios no interviene, Él también se adjudica la responsabilidad de la dureza del corazón del Faraón. Y por eso dice, Dios endureció. Más bien, son las acciones del Faraón que lo llevaron a tener esas consecuencias. Pero Dios se lo adjudica por su no intervención. Esto es lo único que nos está hablando acerca de que Dios nos da la libertad, ¿no? Sí. Y la ley de no interferencia que tiene Dios ante nosotros como humanos. Y eso es hermoso. Entonces, en este sentido de por qué la Biblia dice que Dios endureció, no es porque el Faraón en un principio estuvo... Dios... desde el principio dijo, no, Faraón se va a perder. Porque incluso no sabemos eso, o sea, no podríamos afirmar con certeza de que este Faraón, ¿no?, que estuvo en el periodo en el cual el pueblo de Israel salió de la esclavitud, se vaya a perder, ¿no? Que nunca buscó el arrepentimiento y la gracia del Señor. Porque dice la misma Biblia que nos vamos a llevar sorpresas en el cielo, ¿no? De la gente que vamos a ver allá. Y con lo que decías, ¿no? Aquí ya encontré un poquito también el comentario bíblico adventista, donde dice el endurecimiento del corazón del faraón a veces se describe en el libro de Éxodo como si él hubiera producido él mismo y otras veces como si lo hubiese producido Dios. En la Biblia con frecuencia se presenta a Dios como si hubiese producido lo que no impidió, que es lo que tú dices. No se trata de que Dios lo hizo, sino de que, ok, estás enojado, pues tú sigue enojado y vas a cosechar eso. Entonces, ahí la Biblia dice, y Dios permitió o permitió que se enojara, no sé, ¿no? Algo así. Pero se adjudica a veces incluso la misma consecuencia de lo que hace el ser humano. Exacto. Y ahí es donde dice, Pablo escoge aquí esta segunda forma, o sea, la forma en la que tú decías de que endurece Dios ese corazón, ¿no? Porque no interviene, no hace nada. Pablo escoge aquí esta segunda forma porque era más adecuada para su propósito en este contexto. El endurecimiento del corazón de un hombre es el resultado de su rebelión contra la revelación divina y su rechazo del Espíritu Divino. Pablo ya ha presentado en esta epístola la forma en la que Dios permite que un hombre sufra las consecuencias inevitables de su obstinada desobediencia en cuanto a endurecimiento del corazón de Faraón. Y ahí está la cita de Éxodo 4:21 que habla acerca de exactamente eso. Entonces, esto, mi amigo, me remonta o me hace recordar, la historia de Saúl. Uh-huh. Cómo Dios escoge a él, lo escoge para que fuera el rey, un hombre, digamos, valiente, temeroso de Dios, bueno. En un principio tenía muchas cualidades positivas, Saúl. Todas las cualidades positivas que podemos imaginarnos y era un guerrero, era una persona de Dios realmente. Y por eso Dios lo eligió. Exactamente, o sea, Dios no lo eligió porque sí. Entonces, algo que me hace, digamos, mucho entender, o sea, me hace comprender mejor esta parte de la predestinación es esta historia, porque Dios lo escoge para que sea el rey de su pueblo, o sea, no para que sea cualquier persona, es para que sea el rey, para que sea el líder. Entonces, ¿qué pasa? Se fue Saúl apartando de los caminos que Dios le decía qué hacer y lo hacía, pero poco a poco lo que Dios le decía no lo hacía como Dios se lo pedía, sino que lo hacía a medias. O hacía cosas que según para él eran mejor hacerlas. Entonces eso empezó a ¿qué? A entristecer a Dios y a alejarse de Dios. Entonces llega el punto en el que Saúl, en la Biblia dice que contrata a una, pues ahora sí que una bruja, una hechicera, ¿no?
¿Y para qué? Porque ya el profeta Samuel lamentablemente había muerto, ¿no? Entonces, Saúl quería verlo, quería platicar con él, quería, ahora sí que... Sí. En vez de platicar con Dios, buscar a Dios en oración y pedirle sabiduría a él, pues busca a alguien que ya estaba muerto, ¿no? Exacto, entonces hasta ese grado llega el ser humano y cómo Dios no interviene ahí. Dios no le dice, Saúl, no me estés buscando. Sí, y no lo quita de una, o sea, Dios deja que todavía el reinado de Saúl dure por... o sea, Saúl pierde la gracia o la oportunidad de redención cuando él mismo ofrece sacrificio, ¿no? Cuando estaba en la guerra. Exacto, sin siquiera Dios pedírselo. Ajá, y Samuel llega y le dice, pues, o sea, tú has desobedecido a Dios. O sea, Dios no se complace en tu sacrificio, Dios se complace en tu obediencia. Ahí ya perdió la gracia. Y después de ahí pasaron muchos años más hasta que Saúl fue destituido Y como en rey. su lugar llega David, ¿no? Entonces, lo que aquí a mí me ayuda a entender es esa parte, ¿no? O sea, Dios está ahí, sabe todo de ti, conoce todo de ti, sabe si te vas a salvar o no, pero no va a hacer cosas para que te pierdas. Al contrario, va a hacer todo lo que esté a su alcance para que te salves. Pero no porque va a hacer todo lo que está a su alcance para que te salves, no te va a dejar rebelarte y hacer lo que tú quieras. Sí, yo no podría pensar que, por ejemplo, Dios puso a Saúl para que la corona lo corrompiera o para que se perdiera, ¿no? Exacto. O sea, más bien Dios tenía un propósito. Es más, Dios tenía un destino para Saúl. Pero el destino no es lo mismo que la predestinación, que son dos términos muy diferentes. Dios tenía como destino que Saúl fuera un rey grande, que exaltara el nombre de Dios ante todas las demás naciones. Pero ¿qué fue lo que hizo Saúl? Bajo su propia albedrío, fue decidiéndose inclinarse más hacia el mal que hacia la voluntad de Dios. Entonces, esto hizo que por su propia mano no cumpliera el destino al cual Dios le había llamado. Entonces, el problema fue Dios, no, fue Saúl. Exacto. A este punto también, eso mismo lo podemos entender con Faraón, ¿no? O sea, Dios utilizó incluso la misma arrogancia que tenía Faraón para mostrar su poder. No es porque Dios haya dicho, este hombre va a nacer arrogante y va a cometer muchas atrocidades. No, no, no. Lo que también a veces dice aquí el pasaje de Romanos es que Dios, a pesar de todo, utiliza aquellos barros que son malos para mostrar su poder, ¿no? En esa arrogancia, en esa prepotencia, en esa misma desobediencia del faraón, Dios dijo, ¿sabes qué? Voy a utilizar todo esto, todas las cosas que tiene mal este faraón para demostrar mi poder. No, y mira, eso que mencionas, o sea, me hace recordar otras historias que nos hablan acerca de eso mismo, ¿no? Que creo que ya tomamos esa parte o vimos esa historia como ejemplo, pero creo que también viene ahorita con el tema. José. O sea, Dios no se interpuso, vaya, en que sus hermanos tomaran a José, lo golpearan, lo metieran a una cisterna, ¿no? A un pozo, lo dejaran ahí por un tiempo y después lo vendieran. Y después José se fuera pues ahora sí que a Egipto, ¿no? Y ahí es donde empieza lo del faraón después de muchos años, ¿no? Entonces, cómo Dios a veces nos deja y nos permite que ahora sí que nuestra rebeldía, nuestro hombre carnal, pues ahora sí que haga lo que quiera y tome las decisiones que sean. A veces son malas y a veces son ahora sí que peores, ¿no? Pero al final vamos a tener una consecuencia, o sea, vamos a tener algo que cosechar y no va a ser ahora sí que bueno, sino todo lo contrario. Entonces, aún Dios permitiéndonos hacer eso, es para que nos demos cuenta de nuestra condición, o es para que abramos los ojos y nos demos cuenta de lo que puede pasar si seguimos haciendo lo que nos plazca o lo que pensamos o creemos que es mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque aún haciendo lo malo, estos hombres, los hermanos de José, Dios eso malo lo transforma en algo positivo. Entonces, esto de Faraón no es nada más para que, ahora sí, para que se desahogue o para que haga lo que él quiera, que se rebele, que se endurezca. No, o sea, es porque al final también a lo mejor tenía algún propósito para hacerle un llamado, o sea, te equivocaste. En esta parte, por ejemplo, que estás hablando también de José, ¿no? Es como que
Probablemente, no probablemente, Dios no es que quisiera que este José pasara por un sufrimiento, ¿no? Exacto. De esa magnitud. Pero utilizó ese momento que fue propiciado por la maldad de sus hermanos para decir, ¿sabes qué? Si tú te dejas utilizar, voy a sacar de esta situación horrorosa que estás sucediendo algo muy bueno. Algo positivo. Entonces, al Señor le encanta transformar situaciones de desesperanza en situaciones maravillosas. Pero no es que las propicie, sino que Él interviene y hace maravillas con lo que el humano destroza. Claro. ¿Por qué? Porque ya como dijimos en un momento, hace algunos días, ¿no? Nuestra tendencia siempre está inclinada a hacer lo equivocado, ¿no? Porque desde que caímos en pecado, pues eso ya se metió en nuestro ADN. Entonces siempre vamos a buscar hacer lo malo. Pero el Señor, a pesar de que nosotros seamos seres destructivos, siempre va a buscar la forma de hacer grandes obras a través incluso de nuestros mismos escombros. Sí, exacto. Eso es lo que me ganaste esa frase, ¿no? Dios siempre lo malo lo va a transformar en algo positivo, ¿no? Y cómo estas historias nos presentan personajes escogidos por Dios, ahora sí que bendecidos por Dios y guiados por Dios, y no significa que estos personajes, el ejemplo de Saúl, no significa que estos personajes, ahora sí que Dios los predestinó para salvarlos, o para que se salvaran. Porque si José no, como bien lo dices, no hubiera aceptado ese compromiso de todo lo que sus padres le enseñaron acerca de su Dios, de todo lo que él pudo adquirir en digamos, en su adolescencia, en su juventud, de parte de Dios, y no lo lleva a la práctica, no hubiera resultado el plan que Dios tenía para ellos. Tal vez no hubiera utilizado a otra persona simplemente, porque esa es otra. Dios da el privilegio, otorga, como decíamos aquí en este pasaje de Romanos, Romanos, ¿qué era? 9. 9:14. Dios otorga privilegios a ciertas personas, da misericordia y favores a ciertas personas, no con el objetivo, como habíamos dicho, de salvarlos, sino de que su voluntad, su plan pueda cumplirse y eso los ayude a salvarse. ¿Por qué? Porque Dios conoce mi vida y conoce tu vida. Y no porque Dios haga más milagros en mí, significa que no vaya a hacer milagros en ti y tú te vayas a perder. No, Claro. es que significa que Dios me conoce y yo necesito más milagros, o necesito otro tipo de que Él te pueda manifestarse para que yo pueda tener esa oportunidad de salvarme. O tiene ciertas características que a Dios le sirven para cumplir su propósito. Exacto. Entonces, otra cosa, si yo, Salomón, Dios tiene un propósito para mí y tiene un plan para mí en el sentido de, no de predestinado, sino de que Él tiene ese plan para mí y desea que yo lo pueda cumplir. Pero si yo en mi rebeldía, en mi desobediencia a Dios, yo me alejo y ese plan tiene que cumplirse, Dios va a utilizar a otra persona, a ti, a otra persona, para que ese plan se cumpla. El caso que vimos de Saúl y David, o sea, Dios quería que Saúl tuviera ese privilegio, ese plan, ese de ser el rey de Israel y poder conquistar y poder hacer lo Y que correcto. su mismo linaje siguiera por generaciones. Exacto. Entonces, Dios tenía ese plan y ese deseo, pero Saúl no lo tenía en su corazón. Entonces, yo no, y no, me aparto. Entonces dijo Dios, bueno, tú no quieres, voy a poner a alguien más que sí quiere. David. Y si David hubiera cometido los mismos errores que Saúl, Yo hubiera sacado... Dios hubiera sacado a otra persona. ¿Por qué? Porque para todos Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Y no significa que ese propósito esté predestinado a que me voy a salvar o a que me voy a morir o perder. No, está predestinado a salvarme. Pero como bien lo decíamos, yo soy libre y tengo que decidir salvarme. Claro. Y eso es algo que debemos de entender, ¿no? Y también surge la pregunta, ¿pero por qué David? ¿Por qué Saúl? ¿Por qué de Abraham salió esas naciones? ¿Por qué Jacob en vez de Saúl fue el que salió Daniel, la promesa? Porque Juan las profecías, ¿no? Y es lo que también Romano dice, porque así el Señor lo quiso. O sea, ya no, o sea, eso ya no te corresponde ni siquiera saberlo, ¿no? O sea, si Dios quiere darle ese privilegio a esa persona, pues Dios tiene sus razones y Dios sabe por qué, ¿no? Probablemente, por ejemplo, en el caso de Jacob tal vez era un poco más susceptible a la voz de Dios que Esaú. Pero no significa que por eso mismo Esaú se vaya a perder o no vaya a tener la salvación.
Porque como dice Primera de Timoteo 2:4, ¿no? Que Dios quiere, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, si este versículo, o sea, este versículo va totalmente en contra de la creencia de la predestinación. Porque aquí lo que está apoyando, Él quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. O sea, Dios no tiene como que ya especificado en la lista, este sí, este no se va a salvar. No, no, Dios quiere todo. Pero hay personas que van a aceptar y no van a aceptar la verdad. Al igual que hay gente que, pues, Dios les ha llamado con un propósito, pero no van a aceptar. Y hay tareas que se tienen que cumplir. He aquí una verdad absoluta y una verdad que debe de estar presente, no ausente, amigo. Vas a decir que con esto hubiéramos terminado, ¿verdad? Pero ahorita se me vino a mi mente, ¿no? Ahorita que estás diciendo esto. Una verdad absoluta. Todas, escuchen también bien ustedes, todas las personas que existen en el mundo hoy y que van a existir en un futuro hasta que Jesús, ahora sí que venga por nosotros, tuvieron oportunidad de salvarse. Cada una. Cada una. Y no tuvieron una oportunidad, tuvieron muchas, infinidad de oportunidades tuvieron. No sé, no me consta y no tengo como que esa certeza que tal vez unos tuvieron más que otras oportunidades, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué otorgó esas oportunidades a más unos que a otros. Pero por lo menos ¿verdad? una oportunidad tuvieron. Sí, o por lo menos una oportunidad tuvieron exactamente. Entonces, como bien lo dices, no va a haber o no va a existir en el universo, en el mundo, un Dios injusto, porque hizo una lista, porque dijo, este sí se va a salvar, este no se va a salvar. No. Todos tuvieron, ahora sí que la misma oportunidad. Tuvieron las oportunidades o la oportunidad para salvarse. Entonces, hay 3 versículos que ayudan un poquito. Ahorita que leamos el tuyo, podemos buscarlos un poquito acerca de cómo poder entender y comprender mejor la predestinación acerca de Dios, ¿no? De que no existe como tal predestinación para la salvación. Como bien lo decías, existe algún tipo de predestinación, pero no que va directo a mi salvación o a mi perdición. Por ejemplo, bueno, si quisiéramos tomar ejemplo, ¿no? De esto no, esto es otro. Quería hablar un poco de Nínive, ¿no? De cómo la destrucción de Nínive estaba, o sea, estaba Predestinada. no predestinada. Dios había hablado, le había dicho a Jonás, ve a Nínive y predícales que vendrá la destrucción sobre ellas. Podríamos decir que la destrucción de Nínive ya estaba destinada. O sea, Dios ya había dicho, ¿sabes qué? Ve, predícales que se van a destruir. Que la destrucción ya viene sobre ellos. Pero ¿qué pasó? Al final Dios no destruyó a Nínive. Los perdonó. Los perdonó. ¿Qué hubiera pasado si Nínive no se hubiera arrepentido? Es destruida. Iba a ser destruida. Pero Dios dio la oportunidad de arrepentimiento a esas personas y esas personas lo aceptaron. Entonces podemos decir, no, es que en un principio Nínive ya estaba predestinada a que fueran malos. Probablemente no habían conocido la verdad. Exacto. Y al conocer la verdad, los hizo libres. Los hizo libres y cambiaron. Entonces podríamos decir que su destino cambió. Entonces no existía predestinación en Nínive. Y dice, porque si hubiera existido, hubiera sido destruida. Y ellos eran gentiles. O sea, estamos hablando en una época donde estaba el pueblo de Israel y estaban los gentiles. Y Nínive eran gentiles. Y eso nos muestra y nos dice que como la salvación es para todos. Ajá. Incluso era para todos, incluso antes también, incluso durante, cuando el pueblo de Israel era el pueblo escogido, ¿no? Porque Dios también había llamado al pueblo de Israel que fuera esa luz a los otros pueblos y que los otros pueblos se pudieran regir bajo la voluntad y la ley de Dios. Sí. Entonces, ese era el propósito del pueblo de Israel. No solamente que ellos fueran los exclusivos, sino que llamaran a otros para que juntos adoraran al Padre. Entonces, Nínive, o sea, Jonás es mandado a Nínive con esa tarea. Nínive acepta, entonces Nínive también se vuelve una ciudad, un pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios son aquellos que obedecen sus leyes. Son los que Dios escoge. Sí, fíjate, vamos a ir a la cita de Efesios 1, 4 y 5, por favor, amigo. Efesios 4:1. 1 es 1, no es 4.
Efesios 1. Efesios 1, mira. Del 4 al 5. ¿Me puedes ayudar a leerlo, por favor? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí dice predestinado. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es, digamos, vaya, lo que Dios quiere que... ¿Qué pasó? Es que le seleccioné y me mandó acá. Lo que Dios quiere que, digamos, lo que Dios nos tiene preparado para nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? Todos fuimos predestinados ¿para qué? Para ser adoptados. O sea, todos estamos al alcance ¿de qué? De que seamos hijos de Dios. O sea, aquí en la predestinación no está en la salvación. en la salvación del individuo. Correcto. Está en sí en la salvación en general, ¿no? Dios predestinó, hizo un plan de salvación para todos desde el inicio. No eligió a unos cuantos. O sea, aquí, como dice Timoteo, todos fuimos a ser llamados hijos de Dios para que ninguno se perdiese. Porque Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Exacto. Entonces, aquí, como bien lo mencionas, está hablando acerca de la salvación al alcance de todos, de que todos vayamos o seamos, digamos, adoptados como hijos de Dios. ¿Por qué? Y dice que lo está diciendo desde antes de la fundación, desde antes de la creación de este mundo. ¿Por qué? Porque quería que todos nos salváramos. No solamente un grupo, no solamente los judíos, no solamente el pueblo de Israel, no solamente los que le obedecen, sino todos. Fíjate otro texto. Agregando un poquito más, dice, Dios no realizó la salvación de los individuos en la eternidad antes de la fundación del mundo, sino a través de la mediación histórica de Cristo, según Hebreos 8 y 9. O sea, como dijimos un momento, o sea, Dios no realizó la salvación de los individuos, sino a través de Cristo nosotros obtuvimos esa salvación, todos, sin excluyencia. O sea, esto es la parte hermosa de la predestinación. Si entendemos la predestinación así, o sea, vemos reflejado en esto el carácter de un Dios amoroso y misericordioso por cada uno de nosotros. En cambio, si lo vemos como individuo, o sea, rebajamos, o sea, todo el plan de Dios, ¿no? Es más, si la predestinación fuera de esta forma, ¿qué sentido hubiera tenido la muerte de Cristo? Exacto. O sea, si Dios ya tenía desde el comienzo a quienes iba a salvar y a los cuales iba a destruir, ¿para qué venía Jesús a morir? No tenía sentido. Si ya los que iban a ser salvos, iban a ser salvos desde el inicio. Es lo como bien lo decíamos. Lo que aquí se está hablando, lo que aquí se está refiriendo, es que la salvación iba a ser para el alcance de todos. Y que todos fuéramos adoptados, todos fuéramos llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cómo nos ayuda también la parte de Romanos? Romanos 8:29. Aquí te lo voy a poner. A ver. Romanos 8:29. 8. 29 y 30, a ver qué dice. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿En qué parte Sammy dice, voy a salvar a estos y a estos voy a decir los que se pierdan? ¿En qué parte está hablando de la predestinación, de la salvación y la perdición de las personas? En ningún momento. En ningún momento. Lo que está diciendo, igualmente con la parte que leímos hace un momento, este pasaje enseña que aquellos a quienes Dios conoce de antemano, ¿a quién conoce Dios? A todos. Uh-huh. También los predestinó a ser conforme a la imagen de Dios. Y en la última instancia ser glorificados. ¿A quién? A todos. ¿Por qué? Porque dice que en el pasaje anterior mirábamos que fue desde antes de la fundación, desde antes de la creación del mundo. Bueno, tal vez aquí entendemos que con la entrada del pecado, la imagen de Dios se corrompió. La pecaminosidad que decíamos, la tendencia al mal. Bueno, Dios quiere que volvamos a esa imagen. Dios quiere que quiere glorificarnos, quiere que seamos más semejantes ¿a quién? A su Hijo. A Dios, exacto. ¿Y a quién? ¿A quién se lo está otorgando? A todos. No está haciendo
este sí, este no me gusta, este sí, a todos se los está entregando. Entonces, estos 2 versículos me dicen que sí hay predestinación, pero hay predestinación buena. Que digamos que esa predestinación que existe es la que me ayuda a encontrar la salvación. O simplemente decir, no me interesa y no quiero. O sea, existe la predestinación y es hermoso porque Dios, como tú dices, ¿no? Realizó cosas para que nosotros tuviéramos la salvación así al alcance de la mano, más para extender el bracito, ¿no? Pero no más allá de eso, ¿no? Exacto. No más allá de eso. Último texto, 2 de Pedro 3, amigo. 2 de Pedro 3, que es el de... Vamos a cerrar con este. Segunda de Pedro 3. ¿3 qué? 3:9, amigo. 3:9. Aquí dice, el Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Más claro o hay que agregar algo a este texto, amigo? No, pues te vas a Timoteo y dice exactamente lo mismo. O sea, Dios quiere que todos seamos salvos. Dice que Dios no retarda, sino que está esperando. ¿A quién? A todos. ¿Sí? No hace excepción de personas. Todos, dice, procedan al arrepentimiento. Que todos se arrepientan de qué? De su maldad. Entender mi condición, comprender quién soy y lo que puedo llegar a ser si me acerco a Dios. Entonces, a mí, ¿cómo podemos entender y cómo dejamos a las personas con la predestinación? Como dice aquí, en conclusión, la enseñanza de la predestinación divina de seres humanos para la salvación o para la perdición, podemos decir que es falsa y está en franca oposición con las Sagradas Escrituras. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Por lo tanto, nos deja en libertad para elegir ser pulidos o permanecer sin pulir. O sea, Dios nos da la libertad de elegir o no la salvación que fue predestinada para nosotros. Pero Dios no fuerza, ¿no? Y Dios desde un inicio no eligió quiénes iban a ser salvos y quiénes no iban a ser. Dios quiere que todos seamos salvos. La pregunta es, ¿queremos ser salvos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos cada quien. Y entonces, contestando un poquito la pregunta que me hiciste hace un momento fuera del aire, ¿no? Tú me decías, o sea que Dios sabe quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Dios sabe quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Pero no porque esté predestinado, sino porque Dios es un Dios omnisapiente. Exacto. Entonces, no porque Dios sepa quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder, eso va a influir en los salvos y en los perdidos. No, porque aún Dios sabiendo, Dios para todos puso al alcance la salvación. Correcto. Amigos, pues bueno, hemos llegado ya a la parte final. Creo que hemos llegado a una excelente conclusión. Ha sido un tema muy interesante, me ha gustado mucho. Y seguir estudiando, ¿no? Seguir en búsqueda de esa verdad ausente. Dios nos siga iluminando, nos siga guiando y es una verdad que está presente, ¿no? Que está ahí en la Biblia, solamente es de escarbarle un poco, escudriñar y nos vamos a dar cuenta de incluso de las grandes promesas que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Y como bien lo mencionas, hay textos en la Biblia acerca de esto y que nos pueden hacer dudar, que nos pueden hacer, a ver, ¿qué está pasando? No lo estoy entendiendo. Bueno, eso que nos ayude a buscar, a profundizar un poquito más en las Escrituras, claro, y encontrar ahora sí que una conclusión sólida acerca de esto, porque el tal vez no saber tampoco va a ayudar a personas que tal vez tengan dudas en su momento y necesiten, pues ahora sí que una mano para que pueda orientar, para que pueda ayudar a que se pueda entender mejor este tema, ¿no? Claro que sí. Bueno, amigos, próximamente estos programas también van a estar disponibles en Spotify. Queden pendientes
queden pendientes porque por si acaso pues no pudieron meterse aquí al live en Facebook. Bueno, también van a quedar colgados en la plataforma, pero bueno, si quieren estar escuchándolo en su carro en algún momento cuando limpian y etcétera, pues próximamente estará disponible en Spotify todos estos programas y bueno, esperamos que sean de bendición, ¿no? Y que también les puedan ayudar a su crecimiento espiritual, tanto como a nosotros también nos ayuda, ¿no? Porque todas estas dudas a veces que también a veces traemos aquí a la mesa son dudas que yo he tenido, ¿no? Sí. Y que se van presentando a lo largo de tu caminar cristiano y dices, ¿sabes qué? O sea, esto a veces choca contra mi fe, mis creencias, o yo creía esto, pero ¿por qué creo esto, no? Pues hay que leer bien la Biblia, hay que hacer una buena exégesis, creo que es Sí. la palabra correcta, y de así pues encontrar la luz, ¿no? La luz que está ahí, solamente que a veces tienes que pues cargarlo un poquito. Exacto. Bueno amigos, esto ha sido todo. Cuídense mucho. Nos vemos el jueves, si así Dios lo permite. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Nos vemos.